sorprendida y muy honrada, siempre con estas cosas siento como que no me lo merezco, pero, y digo, ¿de dónde sacan la idea de que debería yo tener un homenaje? Pero es lindo, pues, es muy generoso que piensen en ti para una cosa de estas. Sí, me siento orgullosa y en ese sentido también me da mucha pena que no va a poder estar en bulto, pues estaré en espíritu y en video, pero justo ese día no puedo, bueno, salgo de México, voy a estar fuera, pero sí, de todas formas es como muy especial que tengan una consideración así para hacia tu persona, ¿no? Mm, Bueno, a veces pienso que, a ver cómo decirlo, que de alguna manera es quizá más importante ese trabajo. Sin embargo, no es algo que yo me haya propuesto, es algo que se tiene que hacer si quieres estar presente en un medio como la danza en México. Ahora bien, cuando hace muchos años abrí los talleres, la idea era compartir y la idea era dar énfasis al proceso más que al resultado. Mm, Y bueno, todo esto ya lleva más de 40 años, pues ha evolucionado y se ha convertido en una plataforma importante para compartir la danza pues con todos mis colegas, ¿no? Y que ya son muchas generaciones. Decimos contemporáneo, pero más allá de que pudiera haber una gran discusión de qué es contemporáneo, este, pues sí, son varias generaciones de gente que se formó aquí o que da sus funciones aquí. Y creo que ha sido un modelo que han tratado con mayor o menor éxito de tomar otras personas, ¿no? Bien, lo primero es, yo la admiro por abrir un proyecto de este tipo en una época en que todo era el coreógrafo, el coreógrafo, el coreógrafo. Y ella decide rescatar la presencia del bailarín, del intérprete, de quien puede o no ser el coreógrafo. Em, y en ese sentido, pues el título lo dice, el cuerpo presente del bailarín, del intérprete, es lo que cuenta. La mayoría de los otros festivales tienen otros objetivos, pero en ese sentido, Cuerpos al Descubierto es único. Hace énfasis en ver, inclusive yo diría ver a través de la piel y de los huesos y de el espíritu de este que mueve a estos cuerpos en escena. Y creo que eso tiene, pues sí, mucho mérito. Ujú. Uy, se necesita en primer lugar creer en el proyecto y en segundo lugar tener la capacidad, ahora sí, de gestionarlo. Y en ese sentido, eh, creo que Cuerpos al Descubierto tiene más mérito porque no tiene un teatro propio en el que puede presentarse, sino que tiene que gestionar año con año el teatro, los permisos, más allá de hacer la curaduría, que puede ser una curaduría nacional o internacional, em, y que tiene que pasar por un tamiz de filosófico finalmente, cualquiera que ese sea. Em, en el caso de Soliloquios y Diálogos Bailados, se pensó en un festival
ad hoc para un espacio que se estaba abriendo. Entonces, desde el principio el perfil era un poco diferente. En lo que se encontraron de alguna manera era la importancia de qué dices con la obra. Em, en soliloquios no se usaba el término soliloquio, se decía un solo o un dueto, pero en el momento que le cambias el nombre, que además se lo debo a ese concepto, y luego a Jorge Domínguez. Después como que yo lo desarrollé, pero nunca se había usado antes de soliloquios. Y soliloquios, por definiciones, yo hablo conmigo misma, ¿no? A diferencia de un discurso, de ¿cómo se llama? Un monólogo. Tengo entendido, el monólogo asume un público presente. Soliloquio no. Sin embargo, está ahí el público, pero, y lo haces para ellos, pero la forma de relacionarte es inclusive más íntima, ¿no? Y creo que en ese sentido, Cuerpos al Descubierto también tiene ese afán intimista. Ahora, en el caso de soliloquios y diálogos, precisamente eh, se abrió la segunda parte, la de diálogos, como para no quedarte en puro solista, sino cómo se comunica un solista con otro, una persona, un intérprete con otro, o un intérprete con su público, porque el diálogo puede ser con el público, pero en ese sentido está más acotado, es Cuerpos al Descubierto. Mm, Bien, debido al hecho de que no puedo ese día mm, estar presente físicamente, se va a presentar eh, la obra que hubiera yo hecho en vivo, se va a presentar en video y dejaré como un testimonio de mi agradecimiento por, uno, ser invitada en especial y por el reconocimiento al trabajo de Maribel. Por un lado está la opción de presentar la obra favorita de Maribel, que es la de Calling Me, se llama así porque la muerte te llama, em, y que bueno, ya tiene varios años. La otra opción es una obra que está en proceso, un proceso avanzado sobre Antígona. Que ese si no, me la están, el movimiento es mío, pues, es una colaboración, pero está dirigido por Leison Ponce. Y la música él la eligió, digamos, el guión, y, y es una forma muy agradable de trabajar, cuando te dejan proponer y hacerlo, valga la redundancia, con tu propio cuerpo, ¿no? Con la manera en que te nace expresar ciertas cosas. Pero en este momento está entre esos dos. Pero lo más probable es que sea la obra de Calling Me. Bueno, yo creo que Maribel quiere que sea esa. Calling Me. Mm, Aunque en el proceso de las funciones de Cuerpo al Descubierto, mm, voy a presentar tres obras. Una es una que se llama Hoy, sé que se va a presentar en la teatrería y que
lo que hace es pasar por todas las emociones que puedes tener en un día, o muchas, quizá no todas, ira, por ejemplo, no está allí. Y tampoco llorar, tristeza en ese sentido tampoco, pero es como un poco más la percepción de la vida, ¿no? Y esa obra se va a presentar en un espacio muy reducido y es una obra que comenzó a partir de un movimiento muy minimalista. Fue un estudio de movimiento hasta cierto punto. Luego, la otra es justamente Calling Me, se va a presentar en el Teatro de la Danza y en el homenaje, y en unas funciones como de prolongación del festival en el foro de Radio UNAM, se va a presentar lo de Antígona, 3 de 5 escenas. No, sí se basa en la historia original, la griega, Ujú. aunque hay está salpicado, digamos, lo de la filosofía de Marguerite Yourcenar, en el sentido que es la mujer que se empodera y que se atreve a enfrentarse al, llamémoslo, patriarcado. Eh, Tiene un poco ese cariz, pero digamos, la primera escena es un poco el lamento y el enojo, la frustración. La segunda escena es el empoderamiento, la toma de decisión. La tercera escena es ya el cuerpo de, del hermano, no me acuerdo ahorita de su nombre, está presente y ella lo baña, lo prepara para el entierro. Y no sé qué van a hacer las otras 2 escenas porque no me ha dicho aún Leison. Pero realmente ya allí la obra es bastante redonda. Mm, yo creo que yo exploré la sensualidad desde un lado que no lo había hecho antes. Y un poco, bueno, hasta el enojo es digamos, plástico. No es un enojo controlado, no es un enojo a la griega en que te pones ceniza en la cabeza y gritas y te jalas los pelos, no. Eso no hay. Mm, sentirte muy femenina da igual a qué edad. Ujú, un poco por allí, diría yo. Finalmente, como parte del tema es la mujer enfrentándose al patriarcado, es mujer, pues, ¿no? Y lo va a usar. Hay algo de eso, no lo, sí, de alguna manera sí. Ok, Y casi, casi que hacia los dioses, ¿no? bien, Que finalmente la decisión es en contra de su padre y en pro de los preceptos divinos. 3 escenas de 5, sí. No creo que para entonces ya tenga yo las otras, ni siquiera me ha mandado qué es lo que quiere Leison. Y dentro de varias obras que ha hecho sobre temas eh, de mujeres que han hecho historia,
o que representan algo arquetípicamente. Está, él trabaja mucho, por cierto, con Carmen Werner, se acaba de presentar, no en la Covarrubias, pero sí en el Salón de la Danza, y se va a presentar el año que viene con Carmen aquí en Soliloquios. Así que nos conocemos ya desde hace un ratito y él, como hace más de un año, quizá 2 años, me propuso que si quería yo hacer Antígona, yo que me dicen rana y salto, dije que claro que sí. Y después ya me mandó un poco el concepto, cómo lo quería trabajar, em, y cómo iba a ser la primera escena. Y yo la comencé a trabajar, de hecho, con una música que yo seleccioné, pero bueno, después me dijo, no, adáptalo a esta otra música que es la que él tenía pensado. Y ya me mandó la segunda música para la segunda parte y también me dijo cómo quería que hiciera yo las improvisaciones de la segunda parte. La primera fue totalmente libre. Hice lo que yo entendí, lo que yo me imaginé. En la segunda sí me dio un poco más de pautas, em, pero de todas formas, pues el movimiento es mío. Y él ya está, y el tercer movimiento mm, me dijo, me dio más pautas, ¿no? Pelo suelto, con eso vas a bañar al hermano, poco más de directrices. Y luego pues las fui juntando, las fui ensayando, mis propuestas yo se las mandaba y prácticamente las únicas correcciones las dio aquí ahora que vino en un solo ensayo. Prácticamente no le cambió nada a lo que yo le propuse. En ese sentido, siento que tiene que ver más con un método de actuación en que el actor crea su personaje en base a lo que el director le dice y en base a un texto, que lo que usualmente se hace en danza. De hecho, entre paréntesis, así es como trabaja Wolfgang también. Ujú. Y yo funciono muy bien con eso. Mientras no me hagan aprenderme un texto de memoria, porque eso no va a suceder, todo está bien. Párate de cabeza, cuélgate como chango, haz lo que sea, pero no. Y si me ponen un texto, como fue con el caso de Juliana Fessler, en la de Orfeo, de plano acabamos haciéndola con voice en off. Y funcionó muy bien porque el público escuchaba lo que yo iba pensando. Sí, Ok, perfecto. la dirección es de él, el concepto es de él. En ese sentido, pues sí, la coreografía podría uno decir es mía.